Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Por falta de comprensión sobre algunas instrucciones, nosotros los seres humanos sufrimos confusiones. Y cuando la persona que instruye tiene una confusión, va a instruir también equivocadamente. La enseñanza de este día, en la porción que vamos a tratar, es uno de los fundamentos que se ha tomado por algún tiempo, quizás muchos años, en ciertas religiones, para pensar que nosotros podemos de alguna manera alcanzar la vida eterna o pagar algo a Dios. Por la instrucción que Dios va a dar, que tiene un significado totalmente distinto, pero al no comprenderla, puede torcerse hasta desviar al hombre que él puede alcanzar el cielo con sus obras. Moisés estaba recibiendo instrucciones de Dios. Y Moisés toma las instrucciones de Dios y las escribe tal y como Dios se las está diciendo. Y en las instrucciones no hay errores. Pero las instrucciones deben de mirarse a través de la luz de las Escrituras y no de la luz a través de la luz de lo que nosotros posiblemente podamos entender. Así es que, bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando la palabra de Dios. Y vayamos una vez más a Éxodo capítulo 30 y vamos a continuar en el versículo 11, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Así es que Éxodo 30, 11. Y repito, todos nosotros humanos podemos sufrir una confusión o ignorar algo. Pero siempre podemos retomar la enseñanza, la instrucción y aprender de ella. Porque al final de cuentas, la autoridad la tiene la palabra de Dios, que es la palabra fidedigna de Dios. Éxodo 30, versículo 11. Dios hablando con Moisés. Habló también Jehová a Moisés diciendo, versículo 12, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Este versículo habla del momento que el pueblo iba a ser contado o se iba a hacer un censo. Y Dios dice que cada persona contada, y después vamos a mirar que es de los 20 años para arriba, va a pagar su rescate. Cada uno. Y cuando miramos que pagan el rescate, este rescate es algo especial, tiene una enseñanza especial. No es como el rescate por los primogénitos, no es como el rescate de los votos. Este es único y es todos, sin excepción. Y dice que lo hagan de tal manera, y dice Dios, para que no haya mortandad. Así es que no llevar esta instrucción a cabo podría traer plagas al pueblo o a las personas. Así es que este rescate es de suma importancia.
único en estos tipos de palabras que significa rescate. Porque repito, no son los rescates de los primogénitos, no es el rescate por un daño, no es el rescate tampoco por un animal, no. Aquí es cuando se cuentan las personas de 20 años para arriba. Versículo 13. Esto dará todo aquel que sea contado. Escuchen. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. O sea, que el rescate del cual está hablando Dios aquí sí tiene una cantidad específica y dice la mitad de un ciclo, que serían aproximadamente un poco menos de 6 gramos de plata, según las tablas establecidas equivalentes. Versículo 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Observemos eso. Todo debe de darlo de ofrenda a Jehová. De 20 años para arriba. Esa es la instrucción de Dios. Versículo 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Este texto indica que no importaba si fuera pobre o rico, la cantidad que Dios decía se tenía que hacer. Parece indicar una igualdad, pero también parece ser que es una injusticia porque se le pide lo mismo al rico y al pobre. Pero sabemos que Dios no es injusto. Pero ahora miramos aquí que Dios dice que pide lo mismo. Por lo tanto, aquí hay una enseñanza especial, porque dice que es para la expiación de ellos. Aquí hay un rescate para la expiación de sus vidas. Y es aquí donde muchos han sufrido la confusión en otras religiones llamadas cristianas, que piensan que pueden pagar algo a la iglesia o llevar algo para expiación, para perdón de sus personas, para rescate de sus personas, o digamos para alcanzar perdón. Y la gente se confunde. Pero al mirar aquí, Dios le pide lo mismo al pobre y al rico. Pero tiene su enseñanza específica y su interpretación hermenéutica correcta. Aunque la Biblia sí dice que Dios dijo eso. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? Versículo 15 también dice que Dios no quiere que el rico aumente lo que les está pidiendo, ni que el pobre disminuya. Que el pobre no lo puede disminuir porque es pobre, ni el rico le puede aumentar porque es rico. Y esto es sumamente importante, porque no es una ofrenda, ni es algo como lo que llevaban, supuesto. Nosotros sabemos que un rico que tenía 1000 vacas podía ofrecer de ofrenda a Dios más vacas que un pobre que tiene 10. Pero aquí Dios dice sobre esto, el rescate por sus personas, lo mismo. Ni uno disminuye aunque esté pobre, ni un rico le puede aumentar. Esto es una instrucción específica, correcta e importantísima.
Versículo 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones. Y vuelve a repetir la palabra expiación, palabra que se ejerce para perdonar, para redimir, para reconciliar, para estar bien delante de Dios. Repito, el versículo 16 dice, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y lo vuelve a decir. Esto es para rescate. Y que eso que llevaron se iba a usar en el tabernáculo. Se iba a usar para el servicio del tabernáculo. Se iba a usar para la necesidad del tabernáculo. Y muchos maestros llevan esta enseñanza y la llevan paralelamente con otros donde se les llama ofrendas de rescate, pero tienen otra relación totalmente distinta. Aquí dice para expiación de sus personas, y no el pobre y el rico deben de dar lo mismo. Eso es lo que dice exegéticamente esta porción del versículo 11 al versículo 16. Pero ¿qué nos dice a nosotros la interpretación hermenéutica de un principio fundamental? Porque sabemos de antemano que Dios no le pide lo mismo al pobre y al rico, que Él es justo y que Él es equitativo, que utiliza la equidad perfectamente, que Él por ningún motivo se equivoca y por ningún motivo es injusto, que Dios es perfecto, es santo, es íntegro. Pero aquí, ¿qué enseñanza nos está diciendo? Bueno, mi hermano, allí es muy importante que entendamos que es rescate, que es expiación y que se le pide lo mismo al pobre y al rico. Y que llega a una edad donde es responsable la persona de hacer eso. ¿Por qué dice lo mismo? Bueno, mi hermano, porque aquí habla que el costo es, recuerden que esto es simbólico para un bien venidero. Y aquí lo que dice, que por un rescate, un rico y un pobre necesitan lo mismo. Necesitan llevar a cabo lo mismo. Si nosotros tomamos esta enseñanza y miramos lo que ya hemos visto, la expiación se hacía con un sacrificio de un cordero por sus pecados. Entendamos eso. Y se hacía por el pecado de ellos, pobres y ricos. Aquí la enseñanza es que Dios tiene solamente una manera de que el hombre sea rescatado. Que solamente hay un precio por lo cual el hombre puede ser rescatado. Eso es simbólico. Y que Dios espera lo mismo del pobre y el rico cuando entienda lo que es rescate por sus vidas y expiación de sus vidas. Entonces, el único rescate que Dios toma por nuestras vidas, solamente hay uno. Y el pobre y el rico deben de aceptar ese único rescate, porque solamente hay una manera de ser rescatados. Y Cristo Jesús
Estoy hablando hermenéuticamente lo que nos enseña el Nuevo Testamento. En Mateo, capítulo 20, versículo 28. Repito, Mateo 20, 28. Y dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El rescate de la vida de una persona, el pago por su pecado de una persona, solamente es uno. Dios solamente acepta uno. Y es el pago de Cristo Jesús en su sacrificio en la cruz del Calvario. No existe otro pago. Entonces, Dios quiere que el pobre y el rico entiendan que el único rescate es uno. Que el pobre no puede decir, no puedo, ni el rico puede decir, yo puedo más que el pobre. La necesidad del pobre y lo que necesita hacer el rico es exactamente lo mismo: venir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice: Cristo vino a rescatar, y la palabra rescatar es pagar un precio para traer a la libertad. Ahora, eso lo repite también el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Y dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Exactamente lo mismo. Ahora, en 1 de Timoteo 2:6, hablando de Cristo Jesús, dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así es que el rico y el pobre solamente delante de Dios pueden a través de Cristo. La riqueza del rico no lo acerca a Dios, solamente Cristo. Ni la pobreza del pobre lo acerca a Dios, solamente Cristo. El rico y el pobre necesitan lo mismo. Ahora bien, pero la porción que estudiamos en el capítulo 30 de Éxodo nos dice que Dios sí les pedía una cierta cantidad. Y eso es símbolo de que Dios pide que hagamos que nuestra vida sea afectada de la misma manera. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Efesios, si tú vas a Efesios conmigo y vas al capítulo 2 de Efesios, dice en el versículo 8, capítulo 2 de Efesios, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, que un rico, si viene a Cristo, es salvo por gracia. No se lo merece. No es porque dé más ofrenda o porque dé menos ofrenda. El pobre igual, no se lo merece. Pero ni porque sea pobre ni nada de eso, sino que es un regalo de Dios. Pero ¿qué nos dice enseguida el versículo 9? Dice: no por obras para que nadie se gloríe. Pero eso no significa que se iban a quedar sin hacer nada, sea el pobre o sea el rico. Dice el versículo 10: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo cual significa que cuando un rico es salvo por gracia y un pobre es salvo por gracia, Dios espera el mismo agradecimiento de ambos
los mismos principios, los mismos deberes, digamos, las mismas prácticas de oración, las mismas prácticas de la paciencia, los mismos frutos del Espíritu. Dios quiere mirarlos en el hijo, en el rico y en el pobre. Por eso dice que no quiere que se disminuya ni que se aumente, lo cual significa que Dios le regala a los dos y espera lo mismo. ¿De qué está hablando Dios? Está hablando de principios. Lógicamente, un pobre va a traer quizás $1 de ofrenda a la iglesia. Pero si un rico pone $1, no están ejerciendo el mismo principio. Porque esto es proporcional. El principio es agradecimiento. Y si un pobre quiere poner 1,000,000 y no ofrenda porque nada más tiene $1, pues no sabe ser agradecido. Porque Dios lo que quiere es su agradecimiento, y si es pobre le es suficiente. Recordemos aquella anciana que ofrendaba y ofrendaba poquito, y Cristo la miró y dijo: esta puso más que todos, porque puso de todo su corazón todo lo que tenía. Entonces, un rico debe en su agradecimiento ser proporcional, porque el principio es agradecimiento, y lo que Dios está hablando es lo que Dios espera. Entonces, no disminuyamos nuestro agradecimiento, nuestra adoración, nuestra oración, nuestra gratitud, nuestra fe, nuestras buenas obras, nuestra paciencia. Dios le pide a los dos lo mismo. Aquí no estamos hablando de cantidades. Esa porción que se confunde solamente tiene una enseñanza, y es que el rico y el pobre necesitamos al mismo Cristo para llegar al cielo, y que el mismo Dios espera los mismos frutos de un pobre y de un rico. Esas cosas no se deben de disminuir. Un rico debe ir a la iglesia a adorar a Cristo, un pobre también. Un rico debe agradecer por lo que tiene, un pobre debe de agradecer por lo que tiene. Aunque es bueno orar delante de Dios para una bendición. Un rico, digamos, los hábitos de orar por la comida, aunque se coma un manjar, agradecer a Dios. Un pobre, aunque coma un taco, agradecer a Dios. Los principios, recuerden, son los mismos. Por eso, la humildad debe ser en el pobre y también en el rico. Recordemos eso. Entonces, ¿qué nosotros debemos de tener cuidado? Pues cuando se leen esas porciones, hay muchas enseñanzas en el mundo de gente que quiere pagar ciertas cosas para alcanzar ciertas cosas. Y piensan que haciendo aquello se alcanza la salvación o la vida eterna. Pero no es así. Solamente hay un rescate y una sangre preciosa, la de Cristo. Y en amor a eso que hizo Cristo por nosotros, ricos y pobres, debemos de tener los mismos principios, porque Dios nos pide lo mismo a todos los que estamos agradecidos por el regalo hermoso que nos dio de salvación y abrirnos el cielo a través del sacrificio de Cristo, donde vamos a entrar, pobres y ricos, y allá solamente seremos hijos de Dios, eternamente y para siempre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Sigamos estudiando, porque los principios de Dios son importantes.